Esta presentación se titula VIH-Sida 25 años después, la educación sexual en Chile y el regreso de la epidemia de significación. Mi nombre es Nicolás Ríos, soy psicólogo de formación. He realizado mi carrera profesional en el ámbito de la investigación en género y sexualidad en contextos educativos y organizacionales, más específicamente en el campo de la educación sexual escolar. Bueno, como lo anuncia el título, esta presentación refiere al contexto chileno, país en que desde el año 2010 a la fecha se ha reportado un aumento significativo de nuevos diagnósticos de VIH en comparación demográfica proporcional y no absoluta respecto a otros países de la región. Esto se refleja en cifras concretas, mientras el Instituto de Salud Pública ha reportado un aumento del 96%, ONUCIDA habla de un 85% de aumento de los casos del 2010 a la fecha. Estas cifras y reportes han gatillado una suerte de alarma pública y mediática en torno al VIH-Sida en Chile, instalando la idea que nos encontramos frente a una crisis epidemiológica o una emergencia o urgencia sanitaria. Por la misma razón, dos sectores de acción pública han sido especialmente interpelados, como son el de salud y educación. Esta presentación busca enfocarse en algunas interrogantes y problemáticas que supone el campo de acción específico de la educación sexual, entendiendo que si bien se trata de un campo intersectorial y multidisciplinar, lo que importa aquí es cómo esta práctica se proyecta en los espacios escolares, considerando mi propia experiencia como profesional de apoyo al ámbito educativo y los desafíos pedagógicos que este nuevo escenario de significación epidemiológica nos trae. Y bien, educación sexual en Chile. Para comenzar, habría que recapitular algunos antecedentes o más bien hitos de la educación sexual en Chile. Antecedentes que son importantes porque hablan de una historia que, a mi parecer, configura nuestras formas de mirar, actuar e intervenir en el campo de la sexualidad, la salud, los cuerpos y el deseo, y que median en las formas contemporáneas en que abordamos el VIH-Sida. O sea, no se tratan de antecedentes fosilizados en el pasado, sino que permanecen vivos en las formas actuales de mediación cultural y simbólica de las enfermedades. Hacia el año 1930 se pueden encontrar las primeras campañas de educación sexual impulsadas desde el Estado chileno. Como se muestran estos afiches difundidos en dicha época, la elaboración de estas campañas se caracterizó por tener una inspiración higienista y eugenésica, buscando responder a una crisis sanitaria en relación a la alta tasa de neonatos fallecidos a causa de la sífilis. De hecho, a la sífilis se le denominaba como una enfermedad de trascendencia social, misma denominación utilizada para la gonorrea, la tuberculosis, el alcoholismo y la prostitución en dicha época. Años después, en la década de los 60, la educación sexual tuvo un vuelco hacia la fecundidad, junto a planes estatales de control de la natalidad y la aprobación de la píldora anticonceptiva en 1965, lo que genera las condiciones para la creación posterior del programa Vida Familiar y Educación Sexual. Todo esto avanza hasta la década de los 70, cuando se crea la primera propuesta curricular oficial sobre educación sexual. Sin embargo, estos esfuerzos son interrumpidos por la dictadura militar, periodo en que se produjo la quema de materiales educativos y la extracción de contenidos curriculares. Es durante la dictadura que falleció la primera persona a causa del SIDA en Chile. Los periódicos de la época reportaban su muerte con los titulares "Murió paciente del cáncer gay chileno", o otro titular que decía "Murió paciente de la enfermedad rara". En el cuerpo de las noticias se podían leer las palabras sodomita, homosexual y muerto de sida. Hablamos de Edmundo Rodríguez, profesor de castellano que vivía en Maipú, en Santiago de Chile. La historia de Edmundo me importa porque en ella reside la memoria viva del estigma. El día de su muerte, el colchón, la ropa y utensilios utilizados por la primera víctima del SIDA fueron quemados en el estacionamiento exterior del Hospital Clínico de la Universidad Católica, dejando una nube de humo que se disipaba como el nombre del mundo en las cartas anónimas que enviaba sin firmar a su amante Salvador Plaza. Edmundo falleció en los tiempos del decreto 362 relacionado con la acción antivenérea y educación sexual en Chile, cuyo contenido establecía que los programas educacionales en esta materia
debían abordar la patología social de la sexualidad, incluyendo la homosexualidad, prostitución, violación, estupro e incesto. También eran los tiempos en que la sodomía era penalmente sancionada en Chile. Esta y otras historias pueden ser encontradas en libros escritos en Chile en torno a la historia social del SIDA, como los que muestro ahora en pantalla. Desde la aparición del VIH en Chile y una vez producida la transición democrática con los gobiernos de la Concertación en los años 90, se producen un conjunto de iniciativas para retomar la ruta interrumpida en relación a la educación sexual. Algunos ejemplos son la inclusión de la sexualidad en los objetivos transversales en la política de educación en sexualidad y su nuevo marco curricular del año 93, o las jornadas de conversación en afectividad y sexualidad, llamadas JOCAS, del año 95, el programa de sexualidad responsable enfocado en el uso del condón, el plan de acción de educación en sexualidad y afectividad llamado Planesa del año 2005, la política intersectorial Prevenir con Educación del año 2008 o la promulgación de la ley 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Este conjunto de acciones contribuyeron a la escenificación, sensibilización y tematización de la sexualidad, movilizando políticas de representación sobre la sexualidad de los jóvenes en campañas mediáticas, la producción y difusión de contenidos pedagógicos en sexualidad y un conjunto de iniciativas que en materia de VIH-Sida, principalmente en lo que llegó a denominarse como condonización por su énfasis en el condón, confrontaron resistencias de sectores conservadores de la sociedad y de la jerarquía católica en particular. Estas resistencias se fundamentaron en gran medida en el pánico moral que suscitaba en algunos la tematización de la sexualidad juvenil y más específicamente lo que llegaron a denominar como incitación al sexo. Del año 2010 a la fecha, el Estado ha avanzado en nuevas iniciativas relativas al campo de la educación sexual. Tal es el caso del portafolio de 7 programas y el Fondo de Capacitación Docente del año 2011, la creación de orientaciones y protocolos sobre abuso sexual del 2012 o la creación de la circular de estudiantes trans y las orientaciones técnicas LGBTI del año 2017. Todos estos antecedentes que hemos recorrido revelan que la acción en materia de educación sexual tiene una historia en Chile, que esa historia nos habla de un campo de acción que existió y aún existe y se practica, y que, independiente de cómo lo juzguemos, cabe hacer esta precisión ante el juicio recurrente de que la educación sexual en Chile no existe, como afirman algunos, juicios que sobre todo se realizan ante circunstancias como las que nos convoca esta presentación. En los años recientes, esta historia transcurre en paralelo a iniciativas mediáticas y campañas cuyo foco ha estado en el examen y uso del condón. Recientemente, con el anuncio del Plan Nacional de VIH, se avanzó hacia la incorporación de fármacos preexposición, test rápidos y promoción de nuevos métodos de barrera. Todos estos esfuerzos en las escuelas se manifiestan de diversas formas: talleres de profesionales de la salud, abordaje en materias como biología y orientación, elaboración de planes de sexualidad afectiva y género, formación de redes con organizaciones especializadas y prácticas de formación docente. Sin embargo, este conjunto de pedagogías en escuelas y medios de comunicación se tensionan por otros fenómenos e iniciativas que revelan un asunto desatendido, dado el marco paradigmático desde el cual se ha tendido a abordar el tema del VIH, comprendido principalmente como un asunto biológico, biomédico o moral. Dos ejemplos de ello incluyen la criticada campaña mediática en que que en Chile supuso una discusión sobre su contenido racista y que en el debate público tendió a instalar una idea ya frecuente, a pesar de lo falsa, que el virus constituye un mal importado por personas migrantes y racializadas. El segundo ejemplo es la frustrada iniciativa de parlamentarios de derecha por criminalizar la transmisión dolosa del VIH. Ambos ejemplos suponen, siguiendo a Richard Parker y Jeffrey Weeks, la pervivencia de aquella epidemia de significación que nos revela el carácter ideológico del virus, impulsando verdaderas prácticas de descontaminación, tal como afirmó Sontag en La enfermedad y sus metáforas. El racismo, la xenofobia, la ley penal y la criminalización como responsabilización individual se conforman aquí como verdaderas pedagogías sociales
que se superponen a otras respuestas fundadas en paradigmas de derecho y justicia social, como lo puede ofrecer la práctica de la educación sexual. Recorrer esta historia y mencionar estos antecedentes que hemos revisado hasta aquí nos puede ofrecer algunas pistas de hacia dónde podrían enfocarse los desafíos pedagógicos de formación docente y de institucionalización escolar de la educación sexual, considerando lo que se ha hecho y lo que queda pendiente. Ya hemos mencionado el conjunto de pedagogías que las escuelas y medios de comunicación han instalado, promoviendo principalmente la prevención y el tratamiento. Sin embargo, menos se ha dicho del VIH como problema sociocultural, en un movimiento que sugeriría avanzar de la prevención biomédica a la prevención sociocultural, especialmente enfrentando el pánico moral, el estigma, la criminalización y la responsabilización individual que han estado a la base de otras iniciativas que justamente son el reverso de la que la educación sexual nos puede ofrecer. Por tanto, en este campo específico, el campo de la educación sexual en escuelas, me gustaría simplemente dejar sugeridas 5 líneas que me parecen fundamentales, tal como lo desprendo desde mi experiencia y también en el contexto específico chileno, sin prejuicio que esto pueda ser trasladado a otros contextos. Lo primero dice relación con el currículum, si bien se puede detectar que existen oportunidades curriculares y también materias donde el tema específico de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, están siendo abordadas en las escuelas, tales como en la asignatura de biología, desde quinto básico hasta cuarto medio, y también en los ramos de orientación. Menos se aborda el tema específico del estigma y menos se aborda específicamente considerando que el alza que se ha detectado en Chile del 2010 a la fecha, una de las poblaciones que más afecta son de jóvenes de 14 años en adelante. Por tanto, cabe suponer que un escenario perfectamente factible en las escuelas podría ser cómo enfrentan no necesariamente la prevención de algo que puede llegar a ocurrir en una vida sexual que se supone posterior en el caso de los estudiantes, sino que es una vida sexual activa ya actualmente vivida por los estudiantes y eventualmente también ya estudiantes que pueden ser portadores de VIH hoy en las escuelas. Y entonces se hace patente la necesidad de que las comunidades aprendan sobre VIH, no como algo que está allá afuera, sino algo que podría formar parte de la diario vivir de las comunidades. Un segundo punto dice relación con la construcción de saberes docentes. La orientación predominante de los programas de formación docente ha sido expertos que desde el área de la medicina, desde los centros de salud o desde las disciplinas especializadas o que detentan una autoridad en hablar sobre sexualidad han ido a capacitarlo y menos se hace de rescatar los propios saberes que los docentes tienen respecto a la sexualidad y en particular respecto al VIH, sobre todo considerando que se trata de docentes que han formado parte de esta historia, la misma que he recorrido a lo largo de esta presentación y por tanto sus creencias y saberes también pueden estar afectados por las creencias populares en relación al VIH y que muchas veces están a la base del estigma. Esto dice relación no solamente con los profesores y profesoras, sino también con los estudiantes, es decir, que la práctica de la educación sexual necesita también avanzar a considerar a todos los integrantes de la comunidad escolar no solo como objetos de sexualidad, o sea, como alguien que no tiene un saber o que detenta un conocimiento sobre la sexualidad, sino como alguien que ya trae algo y que eso necesita ser rescatado como un recurso pedagógico para trabajar en la formación en estas materias en las escuelas. Un cuarto punto dice relación con el debate ético. Esto quiere decir nuevamente enfatizar que el asunto del abordaje pedagógico del VIH en las escuelas y en el campo específico de la educación sexual no es un asunto únicamente biomédico, biológico o moral, sino que también es un asunto ético y político, y ello dice relación con afrontar los fundamentos que están a la base de debates públicos que justamente ponen en jaque los derechos de las personas, fundamentándose en la responsabilización individual, en los prejuicios y el estigma, y por tanto se hace relevante no solo que las escuelas rescaten los saberes de la propia comunidad, rescaten los saberes de los docentes y de los estudiantes, y no solo
las de las comunidades especializadas, sino también el conocimiento comunitario y específicamente aquellos saberes que provienen de las comunidades más afectadas. Eso me parece también central. Y por último, la producción de autonomía como un desafío pedagógico, sobre todo considerando que las medidas del Plan Nacional actual en Chile y también lo que es parte de las opiniones de algunos de la comunidad médica, no toda por supuesto, pero sí que se va avanzando a autotesteo, a los test rápidos, y eso requiere efectivamente que las personas tengan las capacidades de poder acercarse a un centro de salud o donde se disponga los test y puedan adquirirlos de manera autónoma, aplicarlos también y tener esos conocimientos a disposición de tal manera que se pueda ir prescindiendo del poder médico tutelar. Eso hasta aquí, espero que les haya gustado esta presentación y quedo atento a preguntas, comentarios